Bueno, pues buenos días, Egunon. Bienvenidos a esta nueva jornada de la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Ingenieriac. Bueno, tenemos una jornada titulada Estrategias clave para el éxito en la digitalización de las ventas B2B. Y vamos a contar para ello con Irene Madariaga. Ella es consultora de digitalización de procesos comerciales de la empresa WeGetit. WeGetit es una empresa guipuzcoana, donostiarra, pues ya con una larga trayectoria de en torno a 20 años de experiencia en el mundo del desarrollo de soluciones de digitalización. Se ha especializado en el ámbito comercial, y hoy vamos a ver pues, unos ejemplos de cómo estos desarrollos pues, pueden potenciar o abrir nuevas posibilidades a las empresas industriales y de otros sectores en el ámbito industrial. En el ámbito digital, perdón. Antes de darle paso a Irene, voy a contextualizar las jornadas Acelera Pyme. Las jornadas Acelera Pyme se enmarcan dentro de unas actividades que hacen las oficinas Acelera Pyme. Son una red de oficinas puesta en marcha en toda España por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y cuyos objetivos son dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales y fomentar la implementación de soluciones de digitalización. ¿Qué es lo que hacemos en la oficina del Colegio de Ingenieros? Pues principalmente organizamos este tipo de jornadas de sensibilización. Somos también un punto de contacto para aquellas empresas que quieran dar pasos en este ámbito de la transformación digital. Y luego somos empresa puente entre agentes digitalizadores y empresas beneficiarias en el programa Kit Digital. Y ya sin más, pues doy paso a Irene para que nos haga su presentación. Adelante, Irene, y bueno, muchas gracias por venir. Eskerrik asko. Hola, Egunon. Muchas gracias por conectaros a este webinar. Ya me he introducido. Y bueno, quería, para daros un poco contexto de lo que me gustaría comentar hoy, es daros algunas ideas, algunas claves y recomendaciones basadas en la experiencia nuestra de WeGetit como empresa a la hora de abordar proyectos de digitalización B2B en su sentido más amplio, ¿vale? Ya veremos algunos ejemplos muy diferentes entre ellos, pero mi idea es que os llevéis pues, una foto más clara de cuáles son aquellos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de estas características. No sé si os habéis apuntado porque estáis pensando en abordar un proyecto de estas características o ya lo habéis hecho. Después habrá un espacio para las preguntas. Tranquilamente podéis comentar vuestras inquietudes o lo que queráis y trataré de responderlas. Como os decía, quería daros esas claves, esas ideas y un poco la estructura de la presentación será hablar un poco de ese contexto de qué queremos decir cuando hablamos de ventas B2B, de digitalización de ventas B2B, cómo el punto de partida siempre tiene que ser la estrategia de negocio, cuáles son esos ejes en los que tenemos que pivotar para tratar de digitalizar y modernizar las ventas B2B, y luego me gustaría centrarme en algunos casos prácticos o casos de éxito porque creo que igual es una forma mucho más visual y directa de verlo, de ver todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Vale, en el nuevo contexto, vale. En el nuevo contexto no voy a dar ninguna primicia si hablo de que pues el mundo ha cambiado, el comprador de 2B ha evolucionado, ya se comporta como un consumidor digital. Lo que sí sucede, bueno, hubo una pandemia, la pandemia aceleró muchísimo la digitalización en este sentido, pero todos los que estamos un poco moviéndonos en el ámbito de las empresas B2B es algo que llevamos escuchando desde hace muchos años, no es nuevo. Hace años se hablaba de que no, porque el 80% de los clientes B2B van a pasarse al digital, etcétera, etcétera. Yo lo que quería trasladar es que a día de hoy, más reciente, más 2025, estamos hablando de otro contexto, ¿vale? Lo digital se ha equiparado con otros tipos de canales de venta, eso es indudable, pero lo que estamos viendo es que se está ordenando
en lo que se llama la regla de los tercios. Estos son los datos del informe de la encuesta de Pulse B2B de McKinsey, que hace año tras año, y hay una evolución, lo podéis googlear y lo encontraréis fácil. Hay una evolución desde el 2019 que hubo, aunque haya habido unos datos que variaron en el 20, en los últimos años estamos viendo que la compra, self-service o autocompra por parte del cliente en un ámbito digital ocuparía un tercio de las ventas. Las ventas en remoto o habilitadas por reuniones, demos y servicios o atención al cliente mediante videollamada o lo que sería en remoto, otro tercio, y la venta tradicional cara a cara es otro tercio. Entonces está en un equilibrio perfecto en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque se están utilizando los canales diferentes, se están ordenando. Unas cosas son para unas cosas y otras siguen siendo así para otras cosas, ¿no? Tenemos en cuenta que un 42% de los compradores usa 11 o más puntos de contacto en un ciclo de compra. Si estáis en el mundo B2B, sabéis que una compra en B2B no es lineal, tiene muchísimas interacciones, muchísimo... te mando esto por email, míramelo, hazme la cotización, te la devuelvo, me la vuelves a mandar, la metemos en el RP. O sea, hay un mogollón de puntos de contacto y no es lineal. Pero son muchísimos puntos de contacto. Entonces, esto ha sido tradicionalmente así y la digitalización está ahí para añadir o optimizar esos procesos. Lo digital ya genera el 34% de ingresos, eso es lo que veíamos antes, ese tercio aproximado. Y un dato interesante que se extrae es que la iniciativa para realizar pedidos de más de $500.000 online sigue creciendo. Esto viene a derribar ciertos mitos que había, ¿no? Bueno, pues si yo no puedo vender grandes volúmenes de cantidades de dinero a través del online, eso también se está modificando, porque depende del valor que estés aportando. Puede que sea una venta mucho más activada desde lo digital que no. Esta regla del tercio se refleja, ¿no? en lo que comentábamos, el autoservicio digital. Cuando tú le estás dando a un cliente recursos, datos, maneras de calcular para que autoconsuma la información, ya no estoy hablando de hacer autopedidos, pero autoconsuma información, le estás preparando, le estás dando un entorno amigable para que él esté más preparado en el proceso de compra y agilizarlo de alguna manera, porque cuando vaya a hablar contigo ya tiene las ideas más claras, ya están, si tú le ofreces mejor en bandeja la información más detallada, más técnica, le das más valor en ese punto, ya te estás diferenciando de la competencia y él va a preferir hacer esa fase de autoconsumo, ir preparado a las primeras conversaciones comerciales. Lo que comentábamos del otro tercio, de ese contacto en remoto, que no es necesariamente presencial, está empezando a gustar, o sea, ocupa otro tercio, porque a nadie le está gustando perder el tiempo, ¿vale? Hacer un desplazamiento, los desplazamientos un poco han cambiado en la óptica. Siempre va a estar mejor tener reuniones presenciales para tratar ciertos temas, pero también es verdad que todo el mundo agradece ahorrarse viajes, ahorrarse desplazamientos y ir al grano en reuniones online. Y luego la parte presencial, que la parte presencial está reubicándose y adquiriendo un valor. Me llamaba la atención el dato de Grainger, que es un gran distribuidor americano de herramienta, es muy grande, pero pues de herramientas y demás, que vende el 69% de sus pedidos son online y sin embargo mantiene 240 sucursales. ¿Vale? Entonces es un equilibrio entre estoy dando un servicio cercano y presencial, pero mi negocio, mi venta de volúmenes, pues es más digital porque mi cliente pues, prioriza quizás la agilidad y la facilidad, ¿no? O sea, la conveniencia. Entonces, es para que tengáis una foto en cómo está siendo la realidad. No está siendo, no, todo el mundo va a empezar a comprar en B2B online. No es eso, sino que se están equilibrando los pesos y encima todo está como relacionándose mucho, porque puedo empezar
en online, pasármelo a presencial, hacer seguimiento remoto, entonces está como mezclándose todo. Vale. Cuando hablamos de digitalizar procesos comerciales, lo que hay que tener claro es que aunque el output sea un proceso de desarrollo, voy a desarrollar una plataforma, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es un proyecto de desarrollo, el punto de partida, ya sé que suena obvio, pero a veces no parte de ahí, es la estrategia de negocio, ¿vale? No, aunque hay proyectos que tienen muy válidos y que pueden ser exitosos, hechos desde la optimización de mis procesos y para ganar en eficiencia, en agilidad y demás, normalmente son más difíciles de implementar o que tengan una aceptación masiva por parte de los usuarios finales, ya sea un distribuidor o un cliente final o lo que sea. Sin embargo, si cuidamos que el proyecto parte de alineado con la estrategia de negocio y tenemos en cuenta cómo buscar el beneficio de ese cliente, bueno, pues tenemos ahí una mayor oportunidad de generar impacto. ¿Vale? En este diagrama lo que os quería comentar era que una empresa debería tener ya definidos sus objetivos estratégicos, pues, a nivel pues, más cuantitativo, ¿no? ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto quiero facturar? ¿Dónde quiero crecer? Los que sean, ¿no? Entonces, eso lo tienes que ordenar determinando cuáles van a ser tus sectores, cuál va a ser tu mercado a nivel de países y zonas y cuáles son tus productos. Con eso ya tengo esa segmentación. Yo quiero vender esto en este país y quiero crecer un tanto por ciento. Entonces ya tienes mucho más clarificada esa estrategia. Eso lo tienes que bajar a una organización comercial, es decir, cómo voy a organizar mi fuerza de ventas para conseguir esos objetivos y la operativa se aterriza en unos planes comerciales. Hasta ahí se entiende, ¿no? A veces esto no está tan claro. A veces aquí hay cosas que no están bien definidas o que no están bien trabajadas. Si lo están, de aquí ya de forma natural caen procesos, ¿vale? Los procesos son aquello que me permite ordenar la consecución del objetivo, desde un punto de inicio hasta un punto final. Y esos procesos no tienen por qué ser digitales, pero sí que aquí es donde entra la digitalización. La digitalización de las ventas es una digitalización de alguno de esos procesos o parte de esos procesos para ganar en agilidad, ganar en eficiencia, ganar en disminución de errores y sobre todo porque me soportan toda la estrategia que he definido. Porque la digital lo que tiene es que me permite generar una trazabilidad y analizar lo que estoy haciendo y ver si realmente estoy consiguiendo esos objetivos que me planteaba a nivel estratégico, ¿vale? La digitalización está totalmente vinculada a procesos, pero tienen que caer siempre de una estrategia de negocio. Cuando hablo de digitalización de procesos comerciales, es muy amplio lo que puedo hacer. O sea, no tiene, yo creo que es infinito, ¿no? Las combinaciones y dependerá mucho de cómo es mi negocio, qué sector estoy, qué es lo que vendo, cómo lo vendo, a quién le vendo, etcétera. Pero os traigo un poco una representación de, en nuestro caso, cuáles son los productos que fundamentalmente desarrollamos, en los que nos hemos especializado, porque bueno, pues el mercado es lo que nos está demandando. Si tuviéramos un journey de lo que es un proceso de ventas, desde un contacto inicial a la parte de ofertar, a la parte de venta y a la parte de postventa, esto es como una estructura estándar, ¿vale? Que cualquier negocio más o menos lo cumple. Habrá negocios y sectores en los que la parte de oferta tiene mucha más relevancia y habrá negocios en los que la postventa es donde está la parte más crítica, pero las etapas suelen ser bastante parecidas. Aquí, ¿qué tenemos a nivel de digitalización? Tenemos la parte de la web. No estoy hablando de web corporativa, web de comunicación o web de marketing, que esa ya, o sea, es un must porque al final, bueno, pues es lo que hace que tu empresa no sea una empresa fantasma, ¿no? Tienes una presencia, tienes esa representación en Internet. Estoy hablando del lugar que ocupan, el nuevo lugar que ocupan las webs, porque además de hablar de mi libro, que lo tienen que hacer, lo tienes que presentarte al mundo, hay muchas oportunidades en digitalizar información que, como os decía al principio, puede ser útil para determinado perfil de cliente para que autoconsuma esa información, ¿vale? Es decir,
puedo darle una información que le evite tener que llamarme o mandarme un email porque ya me conoce o lo que sea y entonces hace un autoconsumo. Pensad en el ámbito, por ejemplo, del contract, donde mi cliente es un arquitecto, un interiorista o un constructor que tiene que hacer una licitación para un cliente final. Él me conoce, él quiere trabajar conmigo, es un cliente habitual, pero necesita material para poder hacer parte de su trabajo. Entonces, si yo le facilito el acceso a ese material a través de descargas, una web con quizás a nivel público, quizás a nivel privado, pues él puede descargarse pues, fichas técnicas, archivos BIM, imágenes, etcétera, pues o lo que sea clave en ese ámbito. Se lo autoconsume, se prepara sus propuestas y yo qué he hecho, le he facilitado la vida, ¿vale? Porque cuando cada vez es más problemático diferenciarse por producto, la oportunidad está en diferenciarse en servicio, experiencia de cliente, te hago la vida más fácil, estoy aquí para lo que necesites, pero no porque te cojo el teléfono, sino porque te puedo incluso evitar tener que hacer esa llamada. Las webs también pueden ocupar en la misma idea que estaba comentando, como captadores de leads, ¿no? O sea, si yo a una persona que está en una fase exploratoria de ver un proveedor y le estoy ofreciendo información de valor, pues estará más abierto a dejarme un contacto o hacerme una consulta porque está viendo que, bueno, que me he preocupado en explicarle y resolverle ciertas dudas que tiene, aunque luego la venta pase a un plano persona a persona. Otro producto que nosotros desarrollamos y que tiene cada vez mayor presencia en la digitalización de procesos son los configuradores de producto. En el momento que soy un fabricante, que hago un producto que está compuesto por componentes, que tiene acabados, que tiene variabilidades y que tiene opciones, es muy difícil venderle o explicarle a un cliente, mira, esto que estás viendo, pero te lo puedo hacer con este acabado, con este otro, con tal, mira el catálogo, mira los muestrarios, hay mucha información y es muy difícil que una persona se haga la idea, ¿vale? Un configurador de oferta puede ser más visual y muy claro, puede ser más técnico, más enfocado a la ingeniería, pero de alguna manera ayuda a la gente a entender mucho mejor cuál es tu propuesta de valor respecto al producto. Una variante de ese configurador de producto es cuando ese configurador tiene el objetivo de hacer una cotización. Se llaman también CPQs, que son los cotizadores, ¿no? Es cómo puedo automatizar el proceso de ofrecer una cotización o una precotización o lo que sea. Esto es muy interesante porque tiene dos planos. Tiene el plano interno, en la que yo le estoy facilitando una herramienta a mi equipo comercial para que haga cotizaciones, evitando errores, aunando criterios. Muchas veces ya, no sé si es vuestro caso, igual estáis familiarizados, las cotizaciones se hacen en un Excel, el Excel empieza a ser ingobernable, se hace un cálculo aquí, se pega el dato aquí, o sea, hay una serie de procesos manuales que pueden generar error. Y luego encima, pues las plantillas que se utilizan, pues cada comercial tiene una, se disuelve mucho ese proceso y a veces es difícil de controlar. Un configurador de oferta en un equipo comercial lo que hace es aunar todo y evitar completamente los errores, porque hay unas reglas de configuración que procuran que todo lo que se esté configurando se pueda fabricar y tenga se haga el pricing que es el pricing aceptado y no permite hacer esos errores. Me puedo llevar ese configurador de ofertas a un plano más de cliente o de un distribuidor, por ejemplo, porque ya me conoce, es mi cliente, tengo un acuerdo comercial, tiene sus tarifas, conoce perfectamente casi mejor que yo el producto y lo que quiere es agilidad para presentar propuestas o cotizaciones a su cliente final. Entonces, yo le habilito un configurador. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Le estoy haciendo la vida más fácil. Le estoy evitando que me mande un email, que me pregunte, que le tenga que... Bueno, todo lo que es el proceso. Y luego, una vez, esto es más el ámbito de pues, ofertar, cotizar y demás. Luego ya me voy al ámbito puramente de las ventas, ya tengo todas las plataformas B2B que me permiten realizar pedidos,
de manera automática, volvemos a lo mismo. Igual me compro una máquina de herramienta online, estoy de acuerdo, pero hay un montón de cosas que sí se pueden digitalizar. Nos encontramos muchos casos en los que no, yo vendo producto que es más estándar, pero luego tengo mi parte de especialización a medida del cliente, fenomenal. Pero si el 80% de tu venta es estándar, ¿por qué no vas a digitalizar esa parte? ¿No? Y luego está un mundo postventa muy, muy interesante, que es todo aquel entorno en el que yo digitalizo la relación con un cliente que ya me ha comprado. O bien porque le estoy dando información de valor, o bien porque le estoy dando formación, itinerarios formativos, o bien porque le estoy facilitando la compra de repuestos. Hay sectores en los que los repuestos no supone un gran volumen de facturación, hay otros sectores en los que es realmente clave, ¿vale? Todo esto, esta foto de productos que os estoy contando, obviamente tiene es un desarrollo tecnológico que tiene un componente muy grande y una necesidad clave de estar integrado con los sistemas de la empresa, ya sea el ERP, el PIM, CRM o lo que sea, ¿vale? Los datos tienen que estar estructurados, los datos tienen que tener preferiblemente un único origen y tienen que estar súper integrado con los sistemas. Ahí está un poco una de las claves de cómo abordar estos proyectos. Entonces, resumiendo, no se trata solo de implantar tecnología, sino de alinear esa digitalización con los objetivos comerciales. Hay que diseñar roadmaps realistas porque son proyectos de desarrollo complejos, pero siempre tenemos que partir de esos procesos actuales. No hace falta inventar nada y ser el más innovador, escoger un proceso que ya tengo y a ver cómo lo puedo optimizar con la digitalización. Importante siempre buscar palancas de adopción que me faciliten el éxito del proyecto, es decir, que haga ese beneficio de hacerle la vida más fácil al cliente, hay que indagar para saber cuál es, para que la adopción sea natural e intentar buscar este quick win, porque una vez que rompes la barrera de reticencia primera igual con un usuario, entonces con un pequeño win de, me están haciendo, me han arreglado este tema, entonces la gente pues empieza a aplaudir con las orejas y se suma al carro de la digitalización con una facilidad pasmosa. En ese proceso, súper clave, identificar dónde está el valor de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿a qué le puede doler a mi cliente? ¿Cómo le puedo facilitar? Mi cliente me manda emails, es muy cómodo para él. Ya, pues entonces, ¿cómo puedo darle un valor que no tiene ahora y que es clave que puede ser clave para él? Es importante indagar en estos aspectos para que el proyecto de digitalización nos aseguremos que tenga éxito, ¿vale? Vale, ¿cuáles serían, aterrizando en ejes de cuáles serían los puntos clave a la hora de abordar proyectos? Sería, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Automatizar tareas repetitivas, como generar presupuestos, hacer seguimiento de pedidos, o picar datos en el ERP, o ese tipo de tareas. Lo que querríamos es eliminar procesos manuales, ¿vale? Internamente para la empresa, interesante. Para el cliente, fundamental, ¿de acuerdo? Aquí, pues eso, las herramientas que hemos comentado, ¿no? Todo lo que he comentado antes son procesos digitales, que son digitalización de unos procesos existentes que están ahorrando eliminar el trabajo manual. La autonomía de autoservicio del cliente, ¿no? Otra idea que es clave. A veces puede pasar que tu oficina comercial esté saturada porque todo el mundo está preguntándote cuánto me va a costar, aunque te compren recurrentemente. Pero igual te están llamando porque tú no estás facilitando las tarifas. Entonces, hay que plantearse si puede ser interesante abrir un espacio restringido donde le estás dando las tarifas, porque les estás ahorrando tener que hacer esa llamada en un momento dado. Entonces, es un win-win en el sentido de que ellos hacen este autoconsumo y tú estás liberando de peticiones, de la misma petición continuamente a la oficina comercial.
una parte, cuando estoy hablando de digitalizar y de hacer este tipo de plataformas y demás, una parte muy importante es que hay que cuidar la experiencia de usuario, ¿vale? Hay que equipararla a cómo son las experiencias B2C. Una experiencia B2C siempre va a tener un funnel mucho más amplio. Vendo para todo el mundo, ¿vale? En B2B es mucho más restringido porque vendo a cierto tipo de empresas o de profesionales, ¿no? Pero la experiencia de compra de usuario, el diseño visual, la experiencia UX, todos estos ámbitos tienen que estar equiparados, ¿vale? Porque al final, que seas un comprador profesional no quiere decir que tengas otras habilidades diferentes a las que tienes en tu vida privada. La digitalización nos ofrece la ventaja de que una vez que estamos digitalizando procesos y somos capaces de captar datos y empezar a hacer una trazabilidad y luego hacer una interpretación de los datos y demás, nos permite empezar a capturar esos datos y hacer análisis de negocio a partir de esos datos, cosas que si no tenemos los procesos digitalizados no somos capaces de hacer, con lo cual puede ser un objetivo ya prioritario, es decir, mira, yo voy a digitalizar este proceso porque necesito saber qué está pasando y necesito tener datos para luego poder analizar y luego poder plantear mis estrategias comerciales o de negocio. Mejora de la experiencia del cliente. A veces cuando hablamos en un ámbito muy industrial, es algo que no se dice, ahora se ha normalizado más la experiencia del cliente, pero realmente no hay mucha madurez al respecto. Es lo que decía al principio. Yo le voy a dar un beneficio a mi cliente y eso va a hacer que mi marca se posicione desde otro lugar. ¿Por qué? Porque igual desde el producto no me puedo diferenciar tanto, pero si yo le estoy dando ese servicio, está mucho más vinculado al servicio, le estoy dando un servicio digital que cuida y que le aporta valor, entonces ahí ya estoy generando una palanca de diferenciación. Un tema que es recurrente en este tipo de proyectos es qué pasa con los equipos comerciales, ¿vale? A veces puede que un proyecto de digitalización pueda ser percibido por una amenaza. En otros casos puede generar incertidumbre. Hay que pensar en los números que os enseñaba al principio. ¿Cómo se está estructurando en estos momentos? En lo de la regla de los tercios. La venta persona a persona sigue. Las herramientas habilitan, pero la venta persona a persona ofrece un valor añadido. Lo que sí va a hacer es determinar dónde tengo que apoyar esa venta, cómo tengo que hacerla. Ser una venta más consultiva, más de explicar, más de estoy aquí para atenderte el teléfono cuando realmente tienes una inquietud importante, cuando tienes una duda. Entonces, digamos que se equilibran. Lo que no voy a hacer es pues atender peticiones recurrentes, picar de pedidos. Bueno, las dinámicas van a cambiar y van a reposicionarse. ¿Qué pasa? Que es importante vender estos proyectos internamente en el equipo comercial y hacerles partícipes de ese proyecto. Porque en el momento en el que se quiere desarrollar una herramienta y no se cuenta con las personas que van a estar directamente impactadas, pues es otro elemento que puede hacer que el proyecto no sea lo exitoso que se presuponía que fuera a ser. Vale. Entonces, cuando vamos a abordar otra clave, cuando vamos a abordar un proyecto de estas características, como he dicho antes, son proyectos de desarrollo complejos y abarcan a muchos roles dentro de una empresa, muchos procesos y demás. Siempre hay que pensar en que es un proceso largo, es un roadmap, es de un roadmap de varios años. No porque vaya a tardar varios años en desarrollar, sino porque desarrollo despliego, voy probando y voy evolucionando, ¿vale? Aquí el principio del mínimo producto viable como concepto, no como muy purista, pero sí que tiene todo el sentido del mundo. Voy a empezar por aquello que puedo controlar o puedo hacer más fácil, que me puede dar ese quick win y a partir de ahí, cuando la gente lo adopte y vea el valor, puedo seguir evolucionando.
si no tienes ningún proceso de venta digitalizado, en una escala del 0 al 10 puede que tengas una nota muy baja, un 2. No pretendas ir al 10 con un solo proyecto, ¿vale? Empieza, pues voy al 6, el año que viene ya vamos a implementar estas funcionalidades y vamos a subir al 7. Pensad que es un proceso de largo recorrido, porque tiene muchas implicaciones, ¿vale? Hay implicaciones de cómo tienes tú el dato en tus sistemas, lo tienes bien o no lo tienes bien, tienes que trabajarlo, tienes que hacer otras cosas, hay muchos factores, ¿vale? Entonces, el desarrollo tiene que ser con un enfoque eso, modular, escalable, mínimo proto viable, tiene que ser flexible y no aspirar a la excelencia desde el minuto cero. Porque además es cierto que una vez que despliegas y la gente lo empieza a usar y lo valora positivamente, es probable que recibas un feedback potente de por dónde pueden ir más alineadas sus necesidades. Vale. No puedo dar una charla a mayo de 2025 sin mencionar la inteligencia artificial. Entonces, porque estamos hablando de desarrollo y evidentemente esto va muy de la mano de todos los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial. Deciros que sí que se están desarrollando casos de uso, que estamos nosotros trabajando en ello, pero que de momento no hay grandes locuras, decir, bueno, que te vuelan la cabeza o cosas muy de ciencia ficción, sino que es aprovechar las ventajas que te puede dar en la gestión del dato, la inteligencia artificial, en ciertos procesos. Sin duda, esto va a ser un elemento de valor en el futuro, porque al final lo que estamos trabajando es sobre datos, entonces tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿cuáles son algunos casos de uso en los que se está aplicando de todas las tipo de herramientas que estoy diciendo? Tiene mucho sentido para automatizar la recomendación inteligente de productos, ¿no? O sea, procesos que ahora son más bien manuales, que no se desarrollan mucho, que se quedan un poco ahí a medias tintas, pues puede beneficiarse de esa automatización que, pues eso, que te haga las lógicas de recomendación, de relación entre productos. No, pues si te has comprado esto, te interesa pero este kit de repuestos o estas alternativas, o no sé qué, todo ese volumen de datos se puede trabajar desde otro plano, con lo cual facilita muchísimo. Los modelos predictivos para que, analizando datos históricos de venta, los comportamientos de los clientes y demás, pues que hagan pricing dinámico. Bueno, esto pues abre muchas oportunidades, no valdrá para todos los sectores, pero es muy interesante cuando tienes cuando puede ser interesante para tu sector y quieres automatizar un cálculo variable basado en unas fuentes de datos y no tienes, o sea, y no hace falta que lo esté haciendo nadie por detrás. Y una muy que se está empezando a ver muchísimo, es esa capa, esa interfaz del asistente virtual, muy mejorados. Es decir, ahora lo que estamos viendo es que han cambiado mucho el típico chatbot de lo que eran inicialmente como herramientas de marketing a el poder hacer unas búsquedas, es como una interfaz de búsqueda, además de un buscador o de una navegación por catálogo de producto y demás, tengo una capa de conversación que lo que me está haciendo es entendiendo lo que le estoy preguntando y dándome las respuestas y las recomendaciones pues en tiempo real, muy alineadas con lo que estoy haciendo. Son cosas muy interesantes que veremos en los próximos meses, pues cómo empiezan a implantarse. Y luego, me quería hablaros un poco de casos de uso, de proyectos que llevamos a cabo desde WeGetIt, cercanos, porque pues creo que todas son empresas guipuzcoanas, porque creo que es una forma de que veáis un poco aterrizado lo que os he contado, ¿vale? El primer caso es el de Salga, que es una empresa que fabrica hornos industriales de panadería, ¿vale? Entonces vende tanto a panaderías como a grandes superficies que tienen hornos, como al sector hospitality de grandes hoteles y resorts y demás, estos hornos de cocción de pan, ¿no? El producto es un producto que es modulable.
Es decir, pues elijo el modelo, elijo la potencia, dentro unas opciones de potencia, elijo unas X número de bandejas, quiero patas, no quiero con ruedas, sin ruedas, bueno, una serie de variables. Y ellos en un principio tenían su catálogo de tarifas en las que un distribuidor pues tenía que ir viendo y haciendo, bueno, pues esto cuesta, la base cuesta tanto, añado este complemento, cuesta tanto y vas haciendo un poco la suma. Distribuidores que tienen en todo el mundo, porque es una empresa muy, muy internacionalizada, con los que distribuyen su marca, tienen un acuerdo comercial marco y cada vez que alguien les pide una oferta, pues tenían que ir al catálogo y hacer ese cálculo. Vale, lo que se ha hecho es una plataforma que permite que fundamentalmente los distribuidores, y ahora se está abriendo a clientes finales, a cierto perfil de cliente, que puedan hacer cotizaciones, ofertas, clicando, haciendo una especie de configuración de producto, pero lo que genera es una oferta. Y esa oferta las puedo gestionar, haciendo un poco la pequeña labor de un CRM en ese sentido, ¿vale? De tengo estas ofertas, tengo el listado de ofertas, en qué estado están las ofertas, qué puedo hacer, duplicar una oferta, hacer una nueva versión de la oferta a partir de otra existente y una vez que esta oferta está aceptada, la puedo pasar a pedido y luego ya tengo mi gestión de pedidos. ¿Esto qué hace? La vida más fácil a los distribuidores, porque siguen teniendo ese vínculo con la marca. Si sale un proyecto muy gordo y tienen que ir de la mano con Salva, pues ya lo hacen por otros canales. Si hay que hacer una demo a cliente o lo que sea, o llevarles al showroom o lo que sea, se hace de otra manera. Pero en el día a día de los pedidos recurrentes, los distribuidores son autónomos. Conocen la marca, conocen el producto, lo hacen ellos y todos contentos y felices. Otro ejemplo, Createc Medical. Estos hacen implantes, las bases de los implantes dentales con fresado de alta precisión. Si tenéis más de 40 años estaréis familiarizados con el mundo del implante dental, estoy segura, ¿no? Estos lo que hacen es estas, pues en las arcadas, los elementos, pues en materiales como titanio y demás, que claro, son proyectos que están a la medida de la boca del paciente, ¿vale? Entonces, la forma de pedir esto es muy compleja, es muy técnica, ¿vale? Es del dominio de un perfil de cliente que puede ser un laboratorio dental, un dentista, que no necesariamente es el perfil de cliente más digital, pero que sí es un know-how muy específico de su trabajo. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Pues es también un configurador no tan visual como el de Salva, donde vas viendo cómo se está montando el horno. No, esto es mucho más técnico en el sentido de que te estoy haciendo un recorrido guiado de check, check, check para evitar que cometas cualquier error. Todas las variables del motor de configuración se van actualizando en base a lo que ya he elegido. Entonces, es súper importante, es una hoja guiada. Puedo añadir pues, los archivos del escaneo de la boca del paciente y lo mando, ¿vale? Createc en este caso, la adopción la hizo porque es una cosa habitual en su sector, no dio opción a que no hicieras pedidos. ¿Qué pasaba? Que los pedidos llegaban por email con la narrativa que puede escribir cualquier persona y claro, eso era ingobernable. La cantidad de no conformidades o de errores o lo que sea, pues aumentaba. Con esto se evitó, pero sí que es verdad que se hizo, mira, aquí, a partir de ahora los pedidos van a llegar así. Lo cual, en este caso, tenía sentido porque es que era un beneficio clarísimo para ambas partes, ¿vale? Entonces, una vez que han hecho la configuración, eso entra a pedido. Es una herramienta que no hace falta, te viene la cotización, pero no hace falta que tenga una fase de oferta. Es directamente un pedido porque agiliza, porque son continuamente pedidos, diariamente. O sea, es un volumen muy, muy elevado. Salto Systems. Con Salto Systems tenemos muchos proyectos de digitalización y en este caso es interesante esa parte, de nuevo, de cómo le estoy ayudando al distribuidor, ¿vale? Con Salto pasa que también tienes una variabilidad de productos, de componentes y una cantidad de códigos de referencia inmensa. No hay no es un catálogo finito, como ahora decimos, sino que todos los códigos se van completando en función de la configuración que he elegido, ¿vale? Entonces, esto hace que la gobernanza sobre las tarifas del distribuidor pues, sea muy compleja. Y aquí lo que se hizo fue un trabajo de digitalizar esa tarifa, de manera que el cliente pueda entrar en su área y ver el catálogo con la tarifa correspondiente, que puede ser una tarifa negociada por parte de ellos en su divisa, etcétera, etcétera, a ese producto que sí que tiene no es tanto como una configuración, pero sí una selección
de las variables hasta dar con el código que estoy buscando, ¿vale? Y a partir de ahí, pues me puedo hacer una cotización que se manda, se envía directamente al CRM de Salto, el distribuidor puede gestionarse esa oferta. Digamos que todo ese proceso lo tienen digitalizado y pues eventualmente pues luego que se pueda realizar un pedido. Y otra parte que es más externa es MyLog, que es este configurador que estáis viendo aquí en las imágenes, que es un configurador visual, ¿vale? Que ayuda mucho a un perfil que os decía al principio, pues del arquitecto, interiorista, etcétera, etcétera, que ve el producto en contexto, ¿no? O sea, es una manilla de puerta, pues que hay estos acabados, estos modelos, pues la puerta, pues la puerta no la estás vendiendo, pero tú puedes cambiarle la tipología de puerta para que tú te hagas a la idea de cómo quedaría esa manilla, pues tengo una puerta negra, ¿no? Pues para ver un poco qué tal queda el dorado con el negro, pues tal, pues lo veo, ¿no? Y aquí lo que se hace es que se ofrece la ficha técnica, las imágenes JPG, el archivo BIM, aquello que os comentaba que es necesario para el ámbito contract, a cambio de un lead. Ese lead va directamente al CRM, que luego ya a nivel comercial se puede trabajar, ¿vale? Y luego el caso, diría yo, que ha tenido un mayor impacto pues, para nosotros como empresa, pero yo creo que en general uno de los más que han supuesto un cambio de paradigma es el de Orbea, ¿vale? El B2B de Orbea se llama Kide, es la plataforma que relaciona a Orbea con sus distribuidores y que ha supuesto un antes y un después, ¿vale? Tened en cuenta que aunque Orbea, que vende bicis, podemos pensar que es un negocio B2C, realmente su canal de ventas es distribución, como todas las marcas tradicionales de bicicletas. No sé si no me equivoco, como por 2010 o 2013, surgió la marca Canyon. Si estáis en el mundo de la bici, pues sabéis, ¿no? Que era una empresa B2C, ¿no? Estas que digital to consumer, que son las que venden directamente online, sin basarse en una redistribución. Eso hizo tambalearse un poco los cimientos de lo que es la industria tradicional de la bici, ¿vale? Porque de repente se vio que el consumidor pues veía perfectamente normal comprarse una bici, tener un periodo de uso y poder devolverla pues durante un tiempo, probarla y poder devolverla a cambio del beneficio que suponía que fuera más económica, porque claro, no hay un margen para el distribuidor, no hay una intermediación, ¿vale? Entonces hizo como que explotó la cabeza de todo el sector. ¿Qué pasa? Que todos corrieron, y Orbea también, y nosotros con Orbea corrimos a hacer un e-commerce, diciendo, no, es que la cosa está es que la gente prefiere ahora comprar online bicicletas de un importe bajo, o sea, no estamos hablando de importes muy bajos. Y entonces corrimos todos a hacer e-commerce. ¿El resultado? Pues que no funcionaron, obviamente, porque claro, tú tenías que vender, podías hacer la mejor tienda del mundo con la mejor experiencia de usuario, pero tú estabas vendiendo al PVP, que tenías que mantener un PVP, tenías que ser como el guardián de ese PVP, porque luego tenías tus acuerdos comerciales con la red de distribución, ¿vale? Entonces, claro, ¿la culpa era de la web? No, la culpa es de entender esa estrategia de negocio que os decía antes. Entonces, ahí es donde una reflexión. Y fue, luego os comentaré, donde surgió la opción de la configuración de bicicletas, que eso es un proyecto, y luego la del B2B. El B2B es una plataforma en la que la red de distribución, las tiendas de bicis que hay en todos los pueblos que todos conocemos, pueden hacer los pedidos, tanto de bicis de gama como de bicis configuradas. Esta plataforma, que ya existía, tenía una tasa de uso muy baja. Era una plataforma muy ingenieril, que no cuidaba mucho la experiencia del usuario, pero que fundamentalmente tenía un problema, y era que no estaba dando ese valor que os decía al principio de que le puedo dar a ese usuario, ¿vale? El valor era que realmente el usuario lo que quería saber, y por lo que estaba venga a llamar y saturando un poco las líneas de atención al cliente, era que quería saber, cuando vendía una bici a un cliente final en la tienda, quería saber cuándo iba a ser el plazo de entrega. Porque tú has vendido una bici que no tienes en stock y lo que quieres decirle
es, bueno, pues va a estar en 3 semanas, en 4 semanas, etcétera, etcétera. Es una forma de gestionar expectativas. Entonces, en este proyecto lo que hizo fue rehacerse toda la plataforma y el objetivo era captar ese dato, ¿vale? Ser capaces de dar una fecha de entrega estimada con un 80% de acierto y una segunda fecha con un 100% de acierto. Eso es un proceso bastante complejo, pero se fue a dar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le estás dando un beneficio clarísimo a ese distribuidor. Ese distribuidor ahora en la venta tiene una confianza que le va a decir, mira, me sale que vas a recibir no sé cuánto. Fenomenal. Ha agilizado muchísimo la venta, ¿vale? Entonces, eso supuso que la red de distribución valorase la marca desde otra perspectiva y que incluso ahora entre los distribuidores hablen de Orbea como la marca más fácil con la que trabajar, por todo lo que ha supuesto esta herramienta. Se empezó así y la herramienta ha evolucionado de manera increíble. Tiene cada vez más elementos que hacen la vida de los distribuidores más fáciles, ¿vale? Como por ejemplo, cuando hubo en el boom de la pandemia, que fue un pico de ventas espectacular, el poder conectar a los distribuidores para identificar si un cliente viene a mi tienda con una idea clara de modelo de damas y de bici, pero yo no la tengo en stock, pero es que también no va a estar no se va a poder fabricar en el corto plazo, puedo identificar en toda la redistribución de España, por ejemplo, quién tiene una bici así y poner en contacto a los distribuidores para facilitar la venta, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, además del acceso a la facturación, los albaranes, todos los procesos, toda la relación que tienen los distribuidores con Orbea está digitalizada en esta plataforma. Y luego estaría Mayo, que es un configurador que volvemos a lo mismo. ¿Cómo enseño yo las capacidades de configuración en cuanto a acabados, componentes y demás? Pues es que me lo tengo que llevar a digital, porque por mucho que lo cuente en un catálogo, pues no se va a ver. El configurador de producto de Orbea os recordará a los configuradores de coches, que llevan 1000 años en el sector, pero es verdad que el coche, la industria del automóvil siempre va como 10 pasos por delante en cuanto a esa optimización de producción, de manufactura industrial y demás, y de cómo lo vendo, porque su propuesta de valor siempre era vienes a por un coche, pero con tu personalización. Llevarlo a las bicis supuso un antes y un después, se tardó bastante. En el caso de Orbea fue paradigmático porque las tiendas de bicis normalmente trabajan 2, 3, 4 marcas y cada una representa un segmento. Orbea hace años no estaba demasiado bien posicionada en esa ecuación. Sin embargo, las marcas, como todas las bicis se producen en Asia, las marcas, las tiendas tenían la obligación, las marcas hacían que las tiendas tuvieran que estocar, hacer unos grandes pedidos a comienzo de temporada y estocarlas en las tiendas. Eso hacía que tú podías ir a una bici, pues quiero una Specialized, tal, no sé qué, no sé cuántos, pues no tengo del color que quieres, no tengo de la talla que quieres o lo que sea. Sin embargo, con Orbea monta las bicis en Mayavia y las puede personalizar en cuanto a muchas variables, ¿no? Entonces, vale, no tengo esta que me estás pidiendo, pero tengo una Orbea que si vienes al ordenador, mira, esta la tienes aquí en el showroom, si la pones en este color, mira, ponemos aquí el cuadro, tal, no sé qué, no sé cuántos, con estas ruedas, con estos frenos, tal, 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 y la tienes en 3 semanas. Entonces, este configurador fue adoptado casi inmediatamente por esa redistribución, porque hacía que no tuvieran que estocar con una marca y que no perder una venta, ¿vale? Entonces eso generó una gran adopción. No se hizo, el configurador un usuario final puede entrar, puede guardarse sus configuraciones, trastear, incluso puede hacer, para que os hagáis una idea, puede configurar su bici, pagarla online, decidir en qué tienda quiere recibirla, porque así no, se incluye a la distribución en esa venta, porque al final es el que recibe la bici, te hace el fitting y demás, pero todo lo que compra online pasa a orden de fabricación. ¿Vale? Lo que está pidiendo el distribuidor en la tienda pasa a orden de fabricación de la configuración. Y de hecho, de la configuración que se genera en la web, se saca la hoja de especificaciones que se lleva al taller a la zona de pintado, ¿vale? Para saber qué es lo que se ha pintado. Entonces, como veis aquí, la digitalización llega ya hasta la última milla, digamos, ¿no? del proceso. Y esto también supuso un antes y un después en el posicionamiento de Orbea como marca.
eran un poco los casos que quería enseñaros. Tenemos más. Si queréis preguntarme luego por alguna cosa concreta, pues fenomenal. Simplemente para acabar, barreras que nos podemos encontrar cuando abordamos proyectos de digitalización. Nos encontramos a veces que hace años hubo un intento de digitalizar un área de cliente, pero tal, no sé qué, se hizo de aquella manera, tal, no sé cuántos. Y entonces fue una experiencia negativa, fue un Cristo, imagínate, de proyecto, entonces eso genera como un rechazo. Yo lo que os diría es que si ese es el caso, empezaría a explorar, porque como hemos visto es algo que se está normalizando en prácticamente todos los sectores. Todos los sectores tienen su oportunidad o mucha digitalización o algún proceso muy concreto y creo que hoy es la oportunidad de volver a revisar con un ojo crítico a ver cómo puedo implantarlo en mi empresa. Pero sí que nos encontramos con eso, con experiencias negativas del pasado y que se han quedado ahí como enquistadas y hacen ruido. El reto de la digitalización es el dato, ¿vale? Entonces, es importante tener un acceso a los datos, que los datos estén digitalizados. Depende del grado de madurez de la empresa, puede ser más o puede ser menos. Nos encontramos un poco de todo. En el caso de que no esté digitalizado, hay que tener una visión mucho más amplia porque lo vas a necesitar. Para luego explotar esos datos vas a necesitar tener una buena digitalización del dato y poder construir herramientas por encima. Y ese sentimiento de amenaza que os comentaba antes de los equipos comerciales hay que mitigarlo en la medida de lo posible para que porque puede sentir esa incertidumbre, ¿no? Puede existir. Nosotros recomendamos que cuando se aborde este proyecto, hacer en paralelo o al inicio una comunicación de, mira, se va a hacer esto, por esto, tal, queremos que participéis, vais a participar de esta manera, o sea, no opacar para nada la conversación porque eso no va a traer nada bueno, porque al final tenemos que ir a buscar la adopción por parte de todos los usuarios. Para resumir, partir siempre de la estrategia de negocio y de los procesos, que esté adaptado al negocio, al producto, o sea, que sea, buscad algo que esté muy alineado, porque a veces igual queremos meter nuestro proceso en una plataforma que ya funciona para el sector. Bueno, pues ser conscientes de que a veces igual eso lo tengo que meter con calzador y tengo que mirar un poco realmente cuáles son mis particularidades de negocio. Sobre todo, teniendo en cuenta al usuario, ¿vale? Que es lo que necesita y demás. No inventar esos procesos, digitalizar procesos actuales, identificar cuál es la mayor aportación de valor. Entonces, nosotros, por ejemplo, los proyectos, en la mayoría de las veces, recomendamos hacer cuando se está haciendo la definición del proyecto y se está construyendo, todavía no hemos empezado a hacer ninguna línea de código, es incluir entrevistas con mi distribuidor, mi cliente final, el equipo comercial, para intentar entender cómo viven ese proceso y de intentar detectar esas palancas de adopción, esos dolores, esos elementos que pueden hacer que el proyecto sea un éxito o no. Y ir por el quick win, ¿vale? Después de tener esa información, decir, mira, voy a empezar, voy a tener que hacer esto, va a ser un proyecto de esta envergadura, pero voy a priorizar esta parte y la voy a hacer, la voy a publicar porque creo que es lo que va a hacer que la gente lo adopte, ¿vale? Volviendo al caso de Orbea, de la plataforma que tenían cuando se lanzó la nueva, con esa fecha de entrega, de tener menos de un 20% de usuarios, pues el anterior B2B, en un mes se incrementó al 60%. Y a día de hoy es el 100% de los pedidos de Orbea que entran por esa plataforma. ¿Vale? Para que veáis cómo, cuando estás dando ese valor, cómo la adopción escala espectacularmente de una manera muy natural. Y ya está, esto es lo que quería trasladaros hoy. Bueno, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Es que ricasco. Muy bien, muchas gracias, Irene. La verdad es que una presentación muy completa. Sí tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos pregunta John, en algún momento has citado los catálogos digitales interactivos. Sí. Quería saber, John, a ver,
exactamente un poco a qué se refieren y si hay alguna herramienta para hacerlos o se hacen a medida. Vale. Es un término que estamos ahora utilizando un montón y que cada vez vemos que hay mayor interés. Lo de interactivo lo hago por diferenciar, porque a veces cuando se habla de digitalizar, el catálogo digital es mi catálogo de impreso, es un PDF y lo cuelgo en la web, ¿vale? Lo que yo estoy hablando es, no, tengo mi catálogo de producto, lo tengo incrustado en la web con una navegación, un buscador, puedo categorías, familias, gamas, categorías, puedo ir navegando, puedo llegar a la ficha de detalle del producto y tengo todas las especificaciones. Pueden ser tablas técnicas, pueden ser descargables o planos o archivos, puede ser eh, eh, nos vamos muy allá, ¿no? Pero puede ser calculadoras de cosas vinculadas al producto para saber cuánto tengo que comprar. O sea, se trata de integrar mi catálogo en un canal digital para darle un servicio al cliente y que en lugar de consultar el catálogo físico y demás, pues pueda hacerlo, autoconsumirlo y obtener una gran cantidad de información. Si hay herramientas, pues como tales, públicas para el cliente, si lo quiero para la web, hay herramientas que te permiten gestionar esos catálogos, ¿no? Pues los PIMS y demás, pero son como normalmente como sistemas internos. ¿Por qué? Porque yo tengo datos de producto en el ERP, pero normalmente el ERP no tiene la cantidad de información suficiente que necesito cuando quiero sacarla a cliente. Es decir, los ERPs normalmente no te van a soportar fotos, no te van a soportar vídeos, no te van a soportar planos, te van a soportar el código, el precio, el stock, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Hay diferentes. ¿Hay herramientas? Sí, pero si lo quiero sacar normalmente a nivel público, tengo que construir una web. La web puede estar en cualquier plataforma de sabido, que puede ser un Drupal o cualquier cosa. Y lo que hago es sincronizar los datos, ¿vale? Los datos que me vengan del RP me vienen del RP porque es la fuente única de datos. Si quiero mostrar tarifas me tendrá que venir del RP y nadie más puede tocar esa tarifa, pero toda la información que no está en el RP la complemento con una base de datos, un gestor de contenidos o lo que sea. De manera que estoy teniendo un output enriquecido para el cliente, para que el cliente autoconsuma. Que no quiero que... Un ejemplo claro que hacemos muchas veces es, ese catálogo lo digitalizo en web, cualquiera puede acceder y ver y tal, y ver la información, consumirla, la información técnica, le ayuda en avanzar en la toma de decisión o de validarme como un proveedor, pero si no es cliente, no se puede loguear. Si es cliente, se loguea, ve lo mismo, pero con una capa por encima de información, donde le puedo enseñar su tarifa, puede realizar acciones como realizar un pedido o hacer una cotización o lo que sea. Entonces, la base es la misma, lo que pasa que en función del login, pues le estoy añadiendo capas de valor. ¿Vale? No sé si he respondido con esta pregunta, pero cuando hablamos de catálogo digital nos referimos a eso, a cómo llevar mi producto a un entorno digital. Irene, pues mira, nos dice John que ok, así que damos Bye. por respondida. Y nada, pues ya sin más, pues ya voy a pasar a despedir. Muchísimas gracias, Irene, por una presentación tan interesante en la que la verdad es que hemos visto unas herramientas muy potentes y yo además invitaría a quienes quieren igual profundizar en este tema de los configuradores. El de Orbea entiendo que está abierto también a los usuarios, con lo cual yo creo que es una forma Sí, bonita de salsear, ¿no? sí, sí, hay herramientas que no están, que obviamente son como internas y demás, Orbea lo podéis ver, Orbea es muy visual y demás. Si tenéis dudas de si en vuestro sector o en vuestro negocio cosas como las que he enseñado hoy tienen cabida, tranquilamente me podéis contactar porque podemos hablar y os puedo direccionar en algún momento, ¿vale? O sea, porque ya entiendo que no todo tiene igual, os ha generado dudas de si eso puede ser real en vuestras empresas. Eso es. Pues nada, ya simplemente, nuevamente, Irene, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber asistido. Recordad que
vamos a distribuir la presentación entre todos los asistentes y en ella encontraréis los datos de Irene Wiguetti, los datos de contacto y que, como bien ha indicado, pues podéis dirigiros directamente a ella pues si queréis ampliar cualquier información. Y recordad también que el vídeo, la grabación, será publicada en el canal de Ingeniería en YouTube. Ya por último, pues invitaros a seguir atentos a nuestras jornadas y esperamos volver a veros pronto. Muchas gracias.